Compañeros, nuevamente con ustedes Albeiro Mejía, su monitor de algoritmos. Me han hecho consultas sobre el ejercicio número 4 que dice desarrollar un diagrama de flujo que permite ingresar dos fechas y calcule la diferencia expresada en días. Como no les puedo hacer el ejercicio, sí puedo darles algunas sugerencias de cómo podrían empezar su elaboración. Nunca olviden que un algoritmo nunca lo van a hacer a la primera, siempre hay que hacer varias versiones, y con este pueden, por ahí unas 7 versiones pueden hacer hasta que logren finalizarlo correctamente. ¿Qué deben tener en cuenta? Deben tener en cuenta de capturar los días, los meses y los años en variables independientes. Por ejemplo, día 1, mes 1, año 1 sería de la primera fecha, día 2, mes 2, año 2 de la segunda fecha. Que el algoritmo tendrían que segmentarlo en tres. La primera parte es referente a los años, que digamos es relativamente fácil, que es pues el año más reciente menos el año más antiguo, nos dice pues cuántos años van. Si nos dice año 2 1990 y año 1 1980, pues han pasado 10 años, no hay problema. Con los meses tenemos dos situaciones. La primera situación es que el mes sea, que el primer mes sea menor, por ejemplo que nos digan marzo, y el segundo mes nos digan que no sé, octubre. En este caso el primer mes es menor que el segundo mes y no hay problema. Entonces, perdón, aquí que marzo es el mes 3 y octubre es el mes 10, pues simplemente se resta 10 menos 3, 7, entonces de marzo a octubre hay 7 meses, no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede si es a lo contrario? Que si la primera fecha que nos dicen, a ver, se me borra, si la primera fecha que nos dicen es mayor, la primera fecha es mayor que el mes, que el segundo mes. Por ejemplo, si nos dicen que fuera el mismo año, que fuera 2014, perdón, 2013, octubre de 2013 a marzo del 2014, no ha pasado un año todavía. Si hacemos esta operación, sí, 2014 menos 2013 da 1, va un año. Pero si vemos los meses nos vamos a dar cuenta que no ha pasado un año, porque vea, de octubre, para que pasara un año, octubre de 2013 tendríamos que estar en octubre de 2014, y no es cierto porque es octubre de 2013 y marzo de 2014. Entonces, ¿cuántos meses han pasado en realidad? Octubre, entonces noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, han pasado 5 meses. ¿Cómo cuento eso? Lo hacemos de la siguiente forma: a la variable mes es igual a los 12 meses que tiene el año más la diferencia que me da de del segundo mes menos el primero. ¿Cómo así? Vea, marzo es 3 menos 10 da menos 7. Ahora 12 más menos 7 me da 5, que son los 5 meses que habíamos dicho. Recuerden, de octubre pasamos a noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses, y aquí nos dan los 5 meses. Y como les había explicado anteriormente, no ha pasado un año. O sea, si llevamos acumulado un año, a esos años hay que restarle un 1. Por ejemplo, si estamos en octubre de 2013 a marzo del 2014, si hacemos esta operación nos da 1. Pero como nos damos cuenta no ha pasado un mes, a ese 1 hay que restarle 1, o sea que no ha pasado un año, los años quedan en 0. Espero haber sido lo suficientemente claro. La segunda opción es con los días. El tercer segmento es con los días, que es exactamente el mismo caso de los meses. Si el día es menor que el día 2, te vamos aquí a borrar esto. Entonces nos dicen que el día 1 es, digamos, 10 y el día 2 es 20, no hay problema, porque del día 10 al día 20 simplemente restamos 20 menos 10 y han pasado 10 días, no hay ningún problema. Pero la situación cambia si es
inversa la situación, que el primer día es mayor que el segundo día. Entonces en el mismo caso nos damos cuenta que no ha pasado un mes. Por ejemplo, si estamos en 20 de octubre, para llegar al 10 de noviembre no ha pasado un mes, porque apenas han pasado, podemos hacer la cuenta, han pasado solamente 20 días, que lo hacemos con esta fórmula. Día 2, 10, menos día 1, 20, me da menos 10. 30 más menos 10 da 20. Han pasado 20 días. Y el mismo caso que les explicaba con los años, hay que restarle un mes a eso. Esta parte la exploran, la hagan en diagrama de flujo y no hay problema. Pero lo que les quiero hablar es de esta situacióncita de los años bisiestos. Ustedes saben que hay que subir, aumentar un día por cada año bisiesto. Y eso, ¿cómo lo hacemos en algoritmos en DFD? Te vamos a hacerlo acá. No olviden que al inicio hay que colocarle la descripción. En este caso ya me he adelantado, le coloco años bisiesto entre dos fechas, pero solamente con años. No me voy a meter, no voy a meterme con meses ni días, porque esa es parte para que ustedes la desarrollen. Entonces, ¿qué necesito? Un mensaje para indicarle al usuario qué es lo que tiene que digitar. Entonces, por favor, digite 2 años. El primero que sea anterior al segundo, es decir, que vengan en orden, para que alguien no vaya a colocar primero el año 2000 y el segundo año 1900, porque allí el algoritmo falla. Entonces, ¿qué hago? Capturo los 2 años que estamos pidiendo. Vamos a llamarlo A1, A2. Correcto, hasta ahí no hay problema. Y como lo que yo quiero controlar son los años bisiestos, aquí debo hacer unas asignaciones, crear unas variables y hacer unas asignaciones. Vamos a empezar por la variable bisiesto asignándole un 0. Y voy a crear la variable año asignándole el valor que tiene el primer año. Para esto lo hago, este año se convierte en una variable auxiliar para no dañar, no ir a borrar lo que tengo contenido en el año 1 por si lo necesito más adelante. Ok, vamos a subir aquí un poco y de pronto creo que deberíamos aumentar esto aquí un poco. Ok, hasta ahí no hemos hecho nada raro. Pero entonces, ¿cuál es la esencia? Yo debo saber cuántos años bisiestos hay desde el año 1 hasta el año 2. Por ejemplo, si me digitaron en el año 1 1980, yo debo ir contando, saber si el 80 fue bisiesto, si el 81, el 82, el 83 hasta 1990, cuántos de esos años fueron bisiestos. Si fueron bisiestos, debo ir sumando de uno en uno para aumentar el número 10 al final del ejercicio. Listo, ¿cómo hago eso? Con un ciclo para. ¿Qué es lo que indica este ciclo para? Este ciclo para lo que va a hacer es que la variable año, o sea, el primero es la fecha que me dieron, en este caso que estoy poniendo el ejemplo de 1980, ese año le voy a asignar lo que tiene, o voy a empezar en ese año en A1, o sea, en el año 1980, y lo voy a incrementar de uno en uno. Aquí está, de uno en uno, ¿hasta dónde? Hasta que llegue al año 2. Entonces, repito, ¿qué va a hacer esta estructura? Me va a repetir las instrucciones que yo coloco aquí tantas veces hasta que se vaya del año 1 al año 2. Por ejemplo, yo podría colocar aquí para que vaya desde el 1 hasta el 5. Me haría 5 ciclos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si me dieron los años escritos, le diría aquí, desde 1980 hasta 1990. Va a hacerme 10 ciclos, va a ser 10 veces esta comprobación, y este 1980 va a ir aumentando de uno en uno. 81, 82, 83, 84 hasta que llega a 90. Pero como tenemos las variables, pues los dejo en variables A1 y A2. Correcto.
Entonces ya tengo el ciclo. Esto se va a repetir 10 veces. Si yo lo ejecuto, eso se va a repetir 10 veces, pero no me va a mostrar nada porque aún no le he dicho qué es lo que va a hacer aquí adentro. ¿Y qué es lo que quiero que me haga aquí adentro? Me evalúe si ese año, por ejemplo, si 1980, que es el primero, fue bisiesto o no. ¿Y cómo se hace eso? Es por los estudiosos que se han puesto a analizar estas cuestiones de los años, se han dado cuenta que los años bisiestos tienen unas características. Primero, que si es divisible exactamente por 4, al decir divisiblemente división exacta es que el residuo es 0, o sea que no quede residuo, que no quede ningún decimal de esas cosas. Si ese año es divisible entre 4 y además ese año lo dividimos entre 100 y no es división exacta, ese año es bisiesto. ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo así? Entonces mire, se le dice año, o sea, si 1980 mod, o sea, el módulo, el residuo, o sea que 1980 dividido entre 4 me da igual a 0, es la primera parte de la condición. Y además, porque tienen que ser las dos, porque no todos los divisibles entre 4 son bisiestos, tiene que darse la otra condición, y es que año dividido entre 100 debe ser diferente de 0, es decir, que la división no debe ser exacta. Si esas dos condiciones se cumplen, ese año es bisiesto. Pero hay una segunda posibilidad, que si ese año al dividirlo entre 400 es igual a 0, también es bisiesto. Entonces tenemos estas dos categorías. Si el año es divisible por 400, listo, de una vez ese año es bisiesto, sin lugar a dudas es bisiesto. Pero si no es divisible, si la división no es exacta por 400, tenemos la otra opción, que si lo podemos dividir entre 4 y me da 0, pero adicionalmente lo dividido entre 100 y no, el residuo no es igual a 0, entonces el año sí es bisiesto. Listo, tenemos la condición. Ahora, ¿qué pasa si el año sí es bisiesto? Pues hacemos una asignación. Recuerda que habíamos creado la variable bisiesto en 0 para controlar los años. Entonces le digo, vea, bisiesto que está en 0, auméntelo en 1. O sea, esto es un acumulador. Cada vez que se encuentre un año bisiesto, se va a ir aumentando de 1 en 1. Si encuentra 3 años bisiestos, esta variable bisiesto va a quedar en 3. ¿Correcto? Ok. Aquí seguimos. Aquí sigue. Esto se va a repetir 10 veces como lo dijimos en este ejemplo de 1980-1990. Se finaliza el ciclo y tenemos que mostrar el mensaje. Aquí el mensaje nos va a decir: se encontraron, comilla, coloco la variable bisiesto, comilla, abro variable, abro un texto, se encontraron 5 años bisiestos, en su tal hayan sido. A ver, listo, reduzco aquí para que vean toda la estructura y vamos a probar, como siempre digo, a ver en dónde me equivoqué. Bueno, favor digite 2 años, el primero que sea anterior al segundo. Listo, entonces vamos a digitar 1980 y el segundo 1990 y listo. Dice que se encontraron 3 años bisiestos. Vamos a hacer una prueba para ver si es otra prueba de control. Vamos a ver si 1989 es bisiesto. No debería serlo porque no veo que se pueda dividir por 4, ni por 100, ni por 400. 1989, continuar, 1989, continuar,
se encontraron 0 años bisiestos. Correcto. Creo, si mal no estoy, creo que el 2012 fue bisiesto. Entonces, 2012 continuar, 2012 continuar. Correcto, se encontró un año bisiesto. Entonces allí está el algoritmo, que sería una parte fundamental que ustedes deben hacer para el algoritmo de encontrar los días entre las dos fechas. ¿Qué hace todo esto que hemos hecho? Simplemente que al final ustedes deben sumarle la cantidad de años bisiestos a los días. Una sugerencia adicional: ustedes en Excel pueden, para comparar, pueden utilizar esta fórmula. Igual días, abre paréntesis, colocan la fecha más reciente, aquí tengo un ejemplo, 2014, punto y coma, y la fecha más antigua, y cierran, y les va a decir cuántos días han pasado. Y listo. Yo creo que con él les voy aquí a ampliar. De pronto esta es la fórmula más compleja, se las dejo allí como última. Recuerden seguirnos en la página del Face, o contactarme por Skype, que mi usuario es albeiro.mejia.unat, en el horario de 7 a 9 de la noche, que con gusto estamos para ayudarlos a solventar las dudas que tengan. Buenas noches.